Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Estimados amigos productores de alimentos de nuestra querida República Mexicana, le damos la más cordial bienvenida en su programa Acústica Agronegocios. Su servidor Daniel Meiners los saluda y aquí ahora en el estudio mi estimado amigo y compañero José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días. Hola, Daniel. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días al gran auditorio de Acústica Agronegocios, la actividad del campo reflejada en esta emisión especial, Daniel. Recordarles que nos pueden sintonizar en el 1150 de amplitud modulada, aquí en la Ciudad de México y en el Valle de la Ciudad de México, en el 1120 en Guadalajara y sus alrededores, y a lo largo y ancho de nuestra querida República Mexicana, en más de 20 estaciones, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada. Aquí abajito estarán apareciendo todos los lugares donde nos pueden sintonizar. Estamos en redes sociales, en todas ellas como Acústica Agronegocios, en donde pues estamos esperando, José Luis, nos hagan saber sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias, pero sobre todo aquellos temas a los que les interese que nosotros nos demos a la tarea de profundizar, buscar a los expertos, a los productores, para que nosotros les podamos poner la información a su servicio, como debe ser, José Luis. La información es un derecho humano, ¿estás de acuerdo? Totalmente, Daniel, y este canal, este programa es precisamente para cumplir esa misión. Vamos a empezar con la primera entrevista del día de hoy, muy a tono con la temporada navideña. En una mesa de Navidad no puede faltar una buena sidra, y qué mejor que la sidra de Zacatlán de las Manzanas, un lugar que, como su nombre lo indica, se ha especializado desde tiempos muy remotos a la producción de manzana y a la elaboración de sidra, y estamos con la oportunidad enorme de platicar con Jennifer Hernández López, representante de la sidrería artesanal El Convento 1567, que entiendo, José Luis, está ni más ni menos que en Zacatlán de las Manzanas. ¿Cómo estás, Jennifer? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto y qué placer aquí compartir espacio con ustedes, Daniel, José Luis, en Acústica. De verdad que es un goce poder compartir un poco acerca de la naturaleza aquí de nuestro pueblo y en especial de lo que es la sidra. Y por acá andamos con mucho frío, pero también muy contentas de poder compartir. Mucho frío, pero el frío es muy bueno para hablar cuando hablamos de manzana, ¿no, José Luis? El frío es benéfico para esta fruta. Y bueno, Jennifer, coméntale al auditorio de Acústica Agronegocios cómo está la producción de manzana y háblanos un poco de la historia del Convento 1567, que es la empresa que representas. ¿Cuántos años llevan ya funcionando? Bueno. Sería contarles un poco acerca de las historias, porque no puede haber solo una, depende de la persona que esté involucrado. Ya acá, al ser pues una empresa familiar, pues hay mucho al respecto en cuanto a versiones, pero en general, pues bueno, la fábrica del Convento 1567 no nace como una sidrería como tal, comienza siguiendo de las droguerías que solía haber aquí en la comunidad para poder pues aliviar ciertos males que de repente tenemos, y demás, con las plantas, con las frutas que nacen aquí de nuestra tierra húmeda. Así es como surge durante el 2000, que no tanto, pues corte guayaba, para poder pues aliviar la gripe gripal, y fue bastante reconocido, fue rico, a la gente le gustó, y ya posteriormente se empezó a experimentar, a conocer más de los frutos, que bueno, esta es una familia, la familia Salas, que es la que pues representa a la sidrería del Convento 1567, pues se estudió y desde siempre ha trabajado la fruticultura y demás, pero bueno, durante el 2001 se empieza a elevar, conocen a un maestro sidrero de España, que viene a presentarles precisamente a la sidra asturiana, y así es como surge lo que es la sidra 8 generaciones, que es un tanto diferente a la sidra que regularmente conocemos, de que los 15 años, de que el bautizo, para brindar durante las fiestas decembrinas, porque esta no es gasificada. Permiten, la voy a mostrar para que podamos familiarizarnos. No sé si me estoy viendo en pantalla. Sí, te alcanzamos a ver. A ver, muéstranos un ejemplar de esta sidra. Ok, por supuesto. Tenemos acá a esta sidrita que, bueno, históricamente tiene que ver con cómo se ha
producido la manzana, cómo ha llegado la manzana a nuestra comunidad. Pues, como bien sabemos, la manzana no es mexicana, es asiática, es europea, y de pronto durante el siglo XVIII, que es un siglo fantástico, el siglo de las luces, la ilustración, pues la traen aquí a Zacatlán y se dan cuenta que se da bastante bien, que la manzana nace y que se permite cultivar una gran variedad, que se siembra y se cosecha en abundancia y que puede pues generar ganancias increíbles, pues para poder sobrevivir, para que acá los pobladores logremos mantenernos y pues crear algo que sea muy propio. Entonces tomamos a esta manzana y la hacemos nuestra, y durante pues el liderazgo de Carlos III, durante este mismo siglo, dicen pues vamos a llamarle a Zacatlán, Zacatlán de las manzanas, que de repente decían que Zacatlán significa lugar donde abunda el zacate, que no es particularmente lo correcto, o no sabemos, insisto, hay muchas historias y es depende de quién la cuente, pero aquí en Zacatlán no abunda el zacate, abunda la manzana. Entonces nos quedamos porque Zacatlán viene de Zacatla, que es pues el campo de parte del lenguaje náhuatl, y pues es lugar donde abunda el campo, y aparte le agregamos el de las manzanas, que este nombre se le da durante el siglo XVIII, como les comentaba, y aquí donde se empieza a cultivar la manzana, se da bastante bien, y empezamos a experimentar con ella y nos traen a la sidra. Enfrente del exconvento franciscano, el exconvento franciscano es una joya arquitectónica importantísima de la comunidad, termina de construirse en 1567, por eso nos llamamos el convento 1567, en honor a este lugar, y enfrente hay campos, aún hay todavía poquitos como jardincitos, pero antes todo eso era gigante, y ahí es donde se comienza a cultivar la manzana, elaborar la sidra, y pues por supuesto que existe la sidra gasificada, pero cuando hablamos de la sidra asturiana, pues esta no tiene nada de gas, porque queremos que no se le agregue un químico, además de que sigue un ritual, sigue una tradición. Con mucho respeto la estudiamos porque es española, pero la abrazamos para poder hacerla nuestra también y poder compartirla con quienes nos visiten, con quienes interesen y tengan ese goce por disfrutar del arte culinario, porque es hasta algo gourmet. Ahora, esta sidra que no es gasificada tiene maneras interesantes para poder servirla, para crear toda una experiencia a la hora de consumirla. Por ejemplo, el escanciado, no sé si ustedes sepan acerca de esa onda del escanciado, del maridaje. Sí, por supuesto, pero platícanoslo tú para que nuestros amigos lo escuchen de viva voz. Ok, por supuesto, y voy a intentar hacer, bueno, no puedo acá hacer la presentación, pero el escanciado es tomar esta sidrita de esta forma, obviamente más alto, pero pues no se ve, y con un vaso escanciador, que es aquellos que tienen la boquita un poquito abierta, pues se deja caer la sidra, o sea, empieza a caer la sidrita al vasito, y de esa manera la sidra al caer se oxigena, y además de que se oxigena, al llegar acá, pues esas burbujitas que de repente nuestra sidra, que no es gasificada, no tiene, pues se genera la burbuja. Y es algo delicioso, y es 100% natural, y es un gozo, un disfrute. Y ahora ya que estás cansada, con una tablita de quesos, con una tablita gourmet que tenga jamón serrano, uvas, pues se consume, se combina. Y es delicioso, la experiencia comienza en el paladar, en el olfato, va hasta el retrogusto. Y es una manera de crear arte al comer, porque... ¿Perdón? Continúa. Jennifer, perdón, ya nos explicaste en términos generales lo que es este proceso, pero comenta con el Auditorio de Acústica Agronegocios cuál es el tipo de manzana que ustedes emplean, y háblanos más un poco del que nos comentes del tipo de manzana que utilizan, y que nos hables también un poco de todo el procedimiento de añejamiento, producción, molienda, etcétera, todo lo que involucra transformar una manzana en sidra. Ok, por supuesto. Aquí en Zacatlán se dan más de 22 tipos de manzanas, pero la que tomamos, la que abrazamos y es nuestra favorita porque es autóctona de aquí de Zacatlán, es la rayada. Esta manzana rayada se da solamente una vez al año y se da a agosto. De repente nos dicen como de que hay un Zacatlán de las manzanas y no había manzanas. Si vienen en diciembre, no hay manzanitas porque no es la temporada. Pero más o menos en junio empiezan a brotar las manzanitas, y en agosto empieza a terminar esta temporada. Esta manzana rallada tiene una cualidad interesante, y es que cuando recién está surgiendo, esta manzanita es bastante ácida, y cuando ya está madurita, la manzana se vuelve como muy dulce. Es deliciosa de ambas formas, se puede comer y disfrutar de ambas formas, pero buscamos que esté en medio, un punto medio. Por eso de julio, más o menos, se empieza a tomar la manzana ya en ese punto para poder crear la sidra. La sidra, al igual que la manzana, solamente se produce durante una vez al año, que es en esa misma temporada.
Para ello, pues de la manera tradicional, pues había que hacer un prensado y machacado de manzana. La manzanita, pues se ponía en madera y se aplastaba, así como hemos visto que las uvitas para el vino, así se aplasta la manzana, se va a un lugar para poder prensarla, se gira fuerte y sale el mosto. El mosto es ese juguito. Ahora, para hacer una sidra, nada más una de estas, necesitamos aproximadamente 6 kilos de manzana, porque pues es muy natural, es algo artesanal, entonces requiere toda esta producción, y aquí la manzana, cuando el trabajo se hace bien, abunda, entonces se permite crear de esta manera. Entonces así es como empieza pues la producción de lo que sería nuestra sidrita. Ahora, ¿por qué nada más una vez al año? Pues bueno, para que esta sidra sea lo que es, pues se tiene que dejar reposar aproximadamente durante 8 meses en una cacerola o en pues en un recipiente de acero inoxidable o bien en una barrica. Esto va a depender del clima, porque pues en Zacatlán están todos los climas del año, y de repente hace mucho calor, todas las estaciones, y de repente hace muchísimo frío. El frío es el que es más frecuente, pero pues hay de todos. Entonces, pues tenemos que considerar eso, no es algo que digamos es el procedimiento como tal, sino que tenemos que acoplarnos año con año para saber si funciona, qué no funciona, qué le agregamos y demás. Eso es parte de evolucionar, y aquí en la fábrica y todo Zacatlán siempre hemos estado dispuestos a eso para mejorar siempre. Tomamos nuestra tradición, la abrazamos, no la soltamos y mejoramos con base en lo que ya tenemos y las herramientas que la tecnología y pues todos los avances nos van dando para poder hacer también esto más accesible, para poder pues atender a las personas que nos visitan. Zacatlán está lleno de turistas, afortunadamente los recibimos acá con mucho cariño, los abrazamos, pero también queremos crear un trabajo en equipo fascinante, entonces pues nos vamos apoyando con lo que pues la vida nos va dando, el clima, Zacatlán y la tradición. Jennifer, Entonces, perdona pues, que te interrumpa. se deja reposar durante esos 8 meses. Perdona, Claro. en un ratito nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero me interesa resaltar mucho, José Luis, la edad de Jennifer. Es joven. Perdona, Jennifer, la pregunta, ¿qué edad tienes? 24 años. 24 años y el conocimiento total de la historia de Zacatlán, no nada más de la manzana y la sidra, sino de Zacatlán, y un conocimiento profundo sobre el proceso de transformación. Me parece que esto, perdona la interrupción, Jennifer, pero vale la pena resaltarlo, porque los agronegocios están pujando muy fuerte con la juventud mexicana, ¿no te parece? Oye, yo no sabía que el famosísimo rey Don Carlos III, Mira. aquel que mencionan en la melodía de La Puerta de Alcalá, Así ahí es. está involucrado en el nombre, en la creación del nombre de Zacatlán, de las manzanas, un rey... De las manzanas ya se le agregaba, Ya se le agregaron aquí, pero Carlos III, un rey muy reconocido por todo lo que hizo en favor de Madrid, y bueno, también involucrado aquí en Zacatlán. Y esto lo conocimos gracias a la joven Jennifer, claro, que está súper involucrada en este proceso. Jennifer, tenemos que irnos a una pausa comercial. Te interrumpí un poco y me gustaría, si me lo permites, después de regresar de la pausa, continuar con lo que tú estabas marcando. Después de este proceso de reposo de 8 meses más o menos, tanto que pudiendo ser en acero inoxidable o en barrica, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para que todos en nuestras mesas podamos degustar y paladear una deliciosa sidra de Zacatlán de las Manzanas? Vamos a una pausa, José Luis, ¿estás de acuerdo? Adelante. Y regresamos con esta explicación. Continuamos en Acústica Agronegocios. Estimados amigos productores de alimentos y de manera particular productores de manzana de Zacatlán de las Manzanas y transformadores a sidra, estamos de regreso en su programa Acústica Agronegocios, hablando ni más ni menos que del agronegocio de la sidra de Zacatlán de las Manzanas, un lugar que ya es súper reconocido por su producción de sidra. Jennifer, retomamos la conversación. Antes de irnos a la pausa, además de enfatizar tu edad y el conocimiento profundo que tienes tanto de la historia de Zacatlán como de la sidra y del proceso para la elaboración de la sidra, estábamos hablando un poco de esto, del proceso. Nos quedamos en el tema de los 8 meses de reposo y, si estás de acuerdo, retomamos a partir de ahí. Ok, claro. Les comentaba que se deja reposar pues la sidrita una vez que ya tenemos al mosto y demás en un recipiente de acero inoxidable para que pues no haya ningún problema.
o en una barrica, insistía, esto depende del clima, y posteriormente pues ya viene un trabajo especial que realiza pues nuestros ingenieros, nuestro maestro de sidras y demás, que son conocimientos que se han pasado de familia en familia y que de repente pues son como que el secreto de la abuela, ¿no? Lo que elaboran ellos, que quienes estamos observando, quienes estamos apoyando, pues incluso nos es difícil de repente entender qué es todo lo que hay que hacer para poder pues llegar a lo que tenemos ahora. Simplemente hay que tomar en cuenta grados que hay que tener a la hora de elaborar la sidra, para que pueda pues tener la consistencia que tiene, cómo se tiene que cuidar, cómo nadie debe de entrar al laboratorio para que pues no se contamine, para que pueda tener la consistencia y el sabor que tenemos ahora a disfrutar, los olores. Tenemos también una sidra que es de saúco, entonces tiene que cuidar toda esa parte. Ahora, algo que tiene especial esta sidra es que al igual que un vino, puede durar hasta 7 años una vez que ya está embotellada, que ya la tenemos así. Pues esta sidrita, así como la ven, puede durar hasta 7 años cerrada y se coloca así. Se coloca así para que la manzana por dentro siga fermentando. Algo que me parece que no he comentado es que no tiene nada añadido, me refiero de químicos. Ella lo había comentado con el gas es un químico, por eso no es gasificada. No tiene, pero algún condimento, pues esto dura porque es natural y la manzana fermenta y por eso se crean hasta 4 grados de alcohol en la sidra de manzana. Hasta 4 así, ahorita que es reciente, ahorita que apenas en agosto salió. Pero va avanzando conforme se va guardando, hasta los 7 años puede llegar hasta los 12 grados de alcohol y eso es bastante interesante, no se convierte en vinagre. Ahora, otros datos ahí importantes que pueda tener nuestra sidrita es que los beneficios que puede generar, yo comentaba esto de las droguerías que había aquí en Zacatlán y que había en todo México, droguerías para poder curarnos y que aquí siga habiendo y que en muchos lugares siga habiendo y que seguimos yendo porque nos ayudan bastante. Entonces, la sidra pues es de manzana, como lo comentábamos, la manzana es un antioxidante. Entonces, por ende, pues nos genera ciertos beneficios a nuestro cuerpo, es decir, nos ayuda con la sangre, de repente nos puede evitar problemas cardiovasculares, problemas digestivos, problemas de cólicos en las mujeres y demás. Ahora tenemos, como les comentaba, la otra sidrita que es de saúco. Acá la sidra tradicional en Zacatlán es la de manzana. Hay sidras de todos los sabores, podemos ir a muchísimas fábricas en la comunidad. Todas son, insisto, deliciosas, preciosas. Es un arte, hay unas que están diseñadas de una manera fabulosa. Con cuánto amor lo platica, ¿no? Pero, pues acá queremos resaltar a la que tenemos aquí en la fábrica porque es la que conocemos en profundidad, entonces es la que me gustaría compartir. Como comentaba, pues acá en Zacatlán hay una plantita que se da también con mucha abundancia, así como la manzana que no es de aquí, pero pues aquí se da, que es la flor de saúco. Esta se prepara en tecito y nos ayuda pues para problemas de articulaciones, de reumas también digestivos. Entonces pues tenemos la de flor de saúco que tiene doble fermentación, tiene la fermentación de la manzana y tiene la fermentación de la flor de saúco. Entonces esta tendría 8 grados de alcohol, es la que tiene como que el colorcito verde. Entonces tenemos estas dos variedades. Como si hicieran falta pretextos para tomar una buena sidra. José Luis, querías preguntar. Jennifer, coméntanos el proceso que sigue Convento 1857, que es la empresa que representas, por lo que vemos tiene sus características. ¿Cuántos procesos para elaborar sidra existen en Zacatlán y cómo lo podemos comparar con el proceso original de la zona norte de España, de la región de Asturias? Ok, bueno, la sidra, en esencia digo, yo siempre hago mención de que historias hay muchas, no hay solamente una historia, acá depende de la persona que la cuenta y su contexto. Entonces, para decir esta, la original de Asturias, pues está complicado porque hay una diversidad gigante. Sin embargo, la que sabemos de manera global, que es la que destaca, es la que precisamente no es gasificada. Esa es la sidra de por allá. Y pues bueno, acá es la que retomamos en la fábrica del convento. Sin embargo, aquí también en Zacatlán, pues está la sidra gasificada, que también es muy popular. Hay sidras que incluso imitan a la niebla que hay aquí en el pueblo. Acá en Zacatlán vienen y cuando está nublado a 2 metros ya no ves nada. Ya no se ve nada porque está la niebla, o sea, las nubes están con nosotros. He sido testigo de eso. Entonces nuestra sidrita, esa sidrita busca como que imitar esa parte que es bastante interesante
Entonces, pues yo podría resaltar estas dos para que sea fácil de comprender, la gasificada y la no gasificada, las dos deliciosas y con sus cualidades únicas. Pero pues bueno, acá que velamos porque pues haya una digestión interesante, porque podamos estar sanos y porque podamos disfrutar algo gourmet especial en compañía de otros alimentos, pues tomamos a la que no es gasificada y también porque tenemos esa formación. Acá en la fábrica, como les comentaba, por eso del 2018, una persona bastante interesante desde Asturias vino aquí y a nuestro maestro sidrero le instruyó para que pudiera elaborar esta sidra. Fueron años de estudio y de trabajo constante para que surgiera lo que tenemos hoy como la sidra 8 generaciones, que de hecho se llama así porque justamente como les comentaba, son una familia de fruticultores que llevan 8 generaciones trabajando toda esta parte. Entonces, aunque la sidra es aparentemente pues reciente, es un trabajo histórico que ha sido de años, años y años. Entonces, pues bueno, este es el fabuloso resultado que tenemos al momento. Me encanta el cariño y la dedicación y el empeño que le pones a tu plática cuando platicas de la sidra y de manera particular de la sidra que producen ustedes. Jennifer, a final de cuentas este es un programa de agronegocios, José Luis, y nos interesa mucho saber la rentabilidad del producto. Hace poco mencionabas que para una botellita de sidra que nos mostraste se requieren 6 kilos de manzana que entran a todo el proceso que tú ya nos relataste. Si lo ponemos en números, ¿cuál es el costo de producción por botella? Y más o menos, si tienes la información, ¿cuál es la rentabilidad que les da una botella de sidra después de este proceso artesanal? Porque lo artesanal es delicioso, pero José Luis, tiene su costo y normalmente los costos de producción de un producto artesanal están por encima de un producto industrial, ¿no? Por supuesto. Miren, anualmente aproximadamente se producen 8,000 sidras, lo cual para la fábrica pues es algo bastante grande. Pero yo entiendo que para grandes empresas pues es bastante poquito. Claro. Pero ya explicamos cómo es un poco del proceso, qué es lo que se requiere para que una sola sidra pues exista. Entonces, acá me parece que no lo tengo, ahora sí por acá. Para que a nuestra sidra está enumerada. Nuestra sidra es especial en ese aspecto, por acá se alcanza a ver tantito. Okay. Está enumerada. Bien. Porque solamente se producen 8,000 al año, justamente por esta parte de la cantidad de manzana que se requiere, el tiempo que se necesita para que se deje reposar, el espacio que necesitamos para que pueda estar ahí a salvo, que no se contamine, que de repente no se nos haga un vinagre, ¿no? O sea, para que todo esté a la orden, pues no podemos decir vamos a hacer toneladas de sidra, claro, pero es un precio que de manera artesanal estamos dispuestos a pagar. Estamos dispuestos a hacerlo y también estamos dispuestos a seguir creciendo, a seguir aprovechando, como comentaba antes, la tecnología y lo que nos brinde pues los avances. Bajo Zacatlán vive de esto. Entonces esto nos permite dar trabajo a gente aquí de nuestros pobladores. Yo estoy aquí por eso. Entonces estamos abiertos a toda esa parte, pero también tenemos que ser conscientes por ahora de que esto es lo que tenemos y es lo que podemos lograr. Entonces aproximadamente son 8,000 las sidritas que se generan al año y que podemos compartir todas enumeradas, todas con la firma de nuestro maestro sidrero, de nuestro maestro de mezclas. Y también hay algo que no había comentado. La única sommelier de sidras en toda la Sierra Norte de Puebla se encuentra en nuestra fábrica aquí en el Convento 1567, porque llevamos este estudio que es muy particular, que no buscamos por ahora hacerlo en masa. Estamos creciendo, por supuesto, pero no es en masa, porque le estamos dando esta atención para que salga bien. La gente lo prueba y dice, es que esto es diferente, esto es rico. Entonces, no podemos distraernos, tenemos que estar enfocados en que el resultado siga siendo este. Y por supuesto que nos vamos a equivocar y que nos hemos equivocado y que hemos aprendido y que aquí vamos con esto en esta parte de elaboración. Ahora que sí es rentable, pues es un poco, quizá el costo al adquirir una sidra, pues de repente digan es un poco más elevado que el de la sidra que regularmente podemos adquirir de manera comercial y demás. Pero pues es lo que comentábamos, ¿no? De repente si queremos una bufanda que ha sido tejida a mano, que tiene ciertos bordados y demás, pues tiene esa mano de obra, ese cariño, ese amor, esa calidez
y se le tiene que dar ese valor, entonces pues tenemos que abarcarlo todo. De hecho, hablamos de la producción de la manzana porque por supuesto es el tema, es lo que tenemos que hacer mención aquí, pero incluso la misma etiqueta es elaborada por el mismo equipo que tenemos aquí y es puesta de manera pues así, cada uno de nosotros y nosotras la colocamos, la Jennifer, pegamos. perdón, se nos Entonces, está agotando el tiempo. Ya nos tenemos que despedir dentro de muy pocos segundos, pero coméntale al auditor de Acústica Agronegocios, Jennifer, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor? ¿Cómo se prepara para ser maestro sidrero o sommelier en esta bebida? Ok, si es posible una formación profesional, eso es de mucha ayuda. La escuela, el estudiarse académicamente es valiosísimo, se tiene que abrazar y darle ese valor, pero también se le tiene que agregar la experiencia. Las personas que estamos aquí, la mayoría, la sommelier, nuestros ingenieros, hemos crecido alrededor de esto, forma parte de nuestro contexto. Entonces sabemos de la manzana, sabemos de cómo hay que tratarla, cómo hay que cuidarla, cómo hay que cosecharla, sembrarla y demás. Y pues bueno, a la formación académica que tenemos nos permite elevar esa parte. Tenemos al ingeniero industrial, tenemos al ingeniero químico, tenemos a marketing, tenemos al técnico sommelier, la técnica sommelier, entonces hay que tener ese estudio académico, tenemos que tener esa teoría, pero también la praxis, también la parte empírica. Eso es sustancial, tenemos que saber conocer las texturas, conocer las manzanas, cuándo está más ácida, cuándo ya está madurita, cuándo está bien dulcecita, cómo vas a ver la sidra si hacemos eso, por qué la botella es oscura, porque es ámbar, para que no se dañe, porque es fotosensible. Entonces tenemos que tener toda esa parte que se va haciendo pues creciendo acá alrededor de todo esto, probándola, experimentándonos, cayéndonos, probando con otra y demás. Entonces, la formación se da, claro, con los estudios, pero también con la praxis. Y está ya el primer sommelier de sidra allá en Zacatlán de las Manzanas, me parece que es un dato a resaltar. José Luis, seguramente estarás de acuerdo conmigo, lo ubicamos en el nicho de los productos gourmet, en donde la trazabilidad, el control de calidad se vuelve indispensable y es importante saber que está numerada y está muy bien cuidado todo este proceso. Jennifer, de verdad agradecemos muchísimo tu entusiasmo, tu motivación, tu presencia, por supuesto, y haber compartido con nosotros el conocimiento que tienes sobre la sidra y sobre esta empresa que tú representas. Nosotros nos tenemos que ir, José Luis, a una breve pausa comercial, pero gracias, Jennifer. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Ha sido un placer y un gozo. El placer es todo nuestro. Gracias. Continuamos en Acústica Agronegocios. Estimados amigos productores de alimentos de nuestra República Mexicana, estamos de vuelta en su programa Acústica Agronegocios con un invitado en casa aquí en el estudio. José Luis, si nos haces favor de presentarlo. Claro que sí, Daniel. Muchas gracias por su presencia, Francisco León Abeleira. Él es director general de Bioma Desarrollo. Sí, es que vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver precisamente con la agricultura regenerativa. ¿Qué debemos entender por este concepto? ¿Cómo se complementa con la agricultura tradicional? Francisco, bienvenido. Muchas gracias por estar en Acústica Agronegocios. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Daniel. Al contrario. Pues yo les quisiera platicar de la agricultura regenerativa. Es una tendencia a nivel mundial que mucha gente está incorporando a sus vidas. Muchas veces gente que no tiene un contexto de campo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es gente que viene de las ciudades, les interesa la agricultura, como es mi caso, y bueno, transiciona a una vida de producción de alimentos. Si tuvieras que definir con palabras aterrizadas al campo el concepto de agricultura regenerativa, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo lo definirías lo más sencillo posible? Básicamente, la agricultura regenerativa se ocupa de la salud del suelo. Bien. Siempre sumar biología al suelo en donde se cultiva, en donde se tiene a los animales y lo más posible imitar los ciclos naturales para la producción de alimentos, básicamente. Por definición, nos alejamos del uso de químicos, del uso de pesticidas, del uso de todo aquello que pudiera generar una modificación negativa al suelo, ¿no? Es correcto. También, me gustaría agregar que
todo este tipo de pesticidas, fertilizantes, no significa que se dejen de usar, Okay. ¿no? Si es que se va a hacer la transición, solamente es reducir gastos. O sea, el principal tema es cómo hacer que el agricultor gane más dinero imitando los procesos naturales de la naturaleza. Claro, valiendo la redundancia. Francisco, háblanos de la importancia que tiene el suelo como base de la agricultura regenerativa y como base de la agricultura, porque a final de cuentas sin suelo no hay agricultura. Exactamente, bueno, el suelo es la base de la civilización como la conocemos, ¿no? Gracias a que nosotros hemos trabajado el suelo en los últimos miles de años, hoy en día tenemos ciudades que pueden tener las densidades poblacionales que tienen, ¿no? Es importante recordar, para mí que tengo un contexto en la carrera de historia, que las ciudades se fundan en los mejores lugares agrícolas, ¿no? Eso, La sedentarización se dio gracias a eso. Exactamente. Entonces sí, eso es importante recordarlo y no olvidarnos del suelo y que es un ecosistema vivo, ¿no? No es algo que se tenga que explotar, es algo con el que hay que cooperar, con el que hay que alimentar, para que realmente pueda dar lo mejor de sí y que al final es lo mejor para nosotros, para nuestra salud, comer alimentos ricos en nutrientes y poder continuar con nuestra forma de vida para siempre, ¿no? Es un recurso que es fácil de renovar, pero Que hay que cuidar. que hay que cuidar, exactamente. A veces en la agricultura, José Luis, nos metemos en la dinámica de aumentar volúmenes de producción y tenemos que lograr rentabilidad y volúmenes y para exportar y todo, y nos olvidamos de las calidades. Entiendo yo, por lo que nos platicas, que este concepto de agricultura regenerativa nos enfocamos más, nos sentimos más cómodos en la calidad del producto, desde el enfoque nutrimental, que las cantidades del producto, ¿no? Es correcto. Hay un enfoque muy importante en la calidad del producto y principalmente esto sucede por ejemplo, para productores como yo que alimentan a una comunidad en específico, ¿no? Nosotros somos productores y también tenemos nuestros clientes, ¿no? Les vendemos directo a nuestros clientes para saciar sus necesidades alimentarias, ¿no? Entonces nosotros no tenemos intermediarios en cuanto a la venta de nuestra producción, ¿no? También a mí me gustaría decirles unos pilares que tiene la agricultura regenerativa. Obviamente la principal, que ya la mencionamos, que es la construcción de suelo, ¿no? A través de composta, a través de el aumento del porcentaje de la materia orgánica en el suelo y también la administración holística. ¿A qué me refiero con eso? A que se tome en cuenta todo el contexto alrededor de la granja, no solamente la producción de una parcela en específico, sino de qué está rodeada esa parcela, quiénes son los que la están explotando, cuáles son los objetivos de esas personas, quién es la comunidad que se beneficia de esta producción, etcétera. Esto ya lo tocamos. Imita los procesos de su ecosistema, de la naturaleza y en específico del ecosistema local. Otro pilar es que es bajo en costos, ¿no? En la agricultura regenerativa normalmente se intenta ser lo más frugal posible y, tomando en cuenta el punto anterior, aprovechando los procesos naturales, ¿no? La agricultura regenerativa la certifica a sus clientes,
Igual, tomando en cuenta el tema de los costos, las certificaciones muchas veces son muy caras. Entonces, si se vende directamente al consumidor, ellos mismos son los que certifican el producto, ¿no? Y bueno, ecológicamente, socialmente y personalmente debe de ser regenerativa. O sea, ecológicamente con el contexto natural, socialmente con la comunidad que se beneficia de esa producción y personalmente que se alinee con los objetivos personales de cada granjero, de cada persona que utiliza este método de producción. Daniel, Francisco, me parece muy relevante lo que nos acabas de comentar, en el sentido de que son los clientes los que validan todos los esfuerzos, que deben de ser honestos, por supuesto, que ustedes realizan. Me refiero a que debe de existir un proceso muy comprometido por parte de la organización para que ese suelo verdaderamente se esté regenerando. Un suelo regenerado es un suelo sano implica productos sanos que, como tú lo señalas atinadamente, y me gustaría que ampliaras en esto, no necesitan de esa certificación, de ese documento que a veces puede costar mucho dinero para que el cliente diga, lo que voy a consumir es sano, inocuo y nutritivo. Y que dicho sea de paso, ya se presta también a corruptelas, ¿no? Las certificaciones de hoy en día ya no son tan confiables, ¿no? Exactamente. Esto surge como una rama del movimiento orgánico, ¿no? Hay que decirlo. La agroecología. La agroecología. Sin embargo, la palabra orgánico muchas veces ya se relaciona con una marca, con una certificación, etcétera. Y la agricultura regenerativa, no hay una marca que esté detrás de todo esto, no hay una certificación. Es realmente una forma de producción que la validan sus clientes, los que comen de ese pollo, de esa verdura, de esa carne, de esa leche, etcétera, de cualquier producto dentro de este sistema. En primer lugar, todo el mundo sabemos si lo que comemos sabe rico y cómo nos sentimos después, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que es la mejor certificación, que los clientes estén satisfechos, que regresen, que sigan comprando y que generen un valor para el productor, para que pueda continuar con esa forma de vida, que es importantísima, ¿no? Así es. Hablando de clientes y de comercio, a los pilares que tú ya enlistaste, en los que coincidimos plenamente, me gustaría agregar, si me lo permites, el concepto de comercio justo, comercio local y trazabilidad. Estos son enfoques que crean conceptos de comunidad, que crean sinergias de manera muy positiva entre comprador, vendedor, productor, y se construye un tejido social interesante que además valida, ¿no?, este proceso en ausencia de una certificación, ¿no? Es correcto. ¿Cómo andamos de tiempo, José Luis? Tenemos aproximadamente un minuto y medio. Adelante. 2 minutos tenemos todavía. Francisco, me parece muy relevante este otro aspecto. La agricultura, sobre todo la conservación de suelos, es una técnica, una ciencia que en los últimos años ha tenido avances muy importantes a partir de esta revolución alimentaria que se gesta en México. México es un país importante en esta revolución en la década de los 40 y los 50 del siglo pasado. ¿Cómo se ha avanzado precisamente en el conocimiento para tener suelos más regenerados y que no aumente la frontera agrícola y sí aumente la producción de alimentos? Bueno, lo que yo he visto en el mercado mexicano y específicamente dentro de mi ramo es que ha habido un interés enorme, específicamente de los jóvenes, en entrar a hacer negocio, a ganarse la vida a través de la agricultura y también bueno, poder proveer para su familia y crear una vida sana alrededor de esta forma de vida, ¿no? Yo no estoy bien familiarizado con el tema del macro de la agricultura. Yeah. Yo más bien me centro en la parte de las pequeñas producciones, ¿no? De la gente que está enfocada a producir para su comunidad local, que eso no se pelea con los grandes productores, yo creo que se complementa,
porque como lo sabemos, los grandes productores también quieren lo mejor para su tierra y lo mejor para sus consumidores, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa comercial, si me permites. Regresamos con esta lógica, porque hay voces que pujan por pelearnos, ¿no? Hacer pelear a los industriales con los chiquitos y los grandotes, y sin duda alguna son conceptos que se complementan uno con otro. Pero si están de acuerdo, compañeros, vamos a una pausa comercial y regresamos con esta línea de discusión y análisis. Continuamos en Acústica Agronegocios. Estamos de vuelta, estimados amigos productores de alimentos, platicando en la mesa con Francisco, con José Luis, por supuesto, y un servidor, Daniel Meiners, sobre estas corrientes que no son nuevas, más bien retoman los procesos ancestrales de agricultura, la agricultura regenerativa, la agroecología, que decíamos antes de irnos a la pausa comercial, hay quienes pujan por ponernos en conflicto con los grandes industriales, y decíamos que no estamos peleados, son conceptos que se complementan, unos enfocados a los volúmenes de producción, exportación, alimentar, el crecimiento, densidad poblacional, y otros enfocados a las dinámicas más comunitarias, más de pequeña escala, pensadas más en las calidades que en los volúmenes, ¿no, Francisco? Es correcto. A mí me gustaría agregar, añadiendo el contexto histórico, esto que dices, Daniel, que antes de la Segunda Guerra Mundial, pues no había este tipo de agricultura industrial, ¿no? La gente, mucha gente, la mayoría de la gente vivía en el campo y producía comida para su comunidad local. Eso a mí se me hace increíble. Yo creo que es algo que debemos de rescatar. Yo creo que es algo que está sucediendo y el campo está lleno de oportunidades para ese tipo de emprendedores que quieran hacer este tipo de transición en su vida. Coincido completamente contigo, José Luis. Francisco, la tecnología. El uso de la tecnología, claro, cuando estamos hablando de empresas grandes, el centímetro cúbico tiene una rentabilidad medida y todos los paquetes tecnológicos están enfocados a sacarle la mayor rentabilidad posible. Ahí la tecnología, visualizar esa agricultura sin tecnología es imposible. Esta otra vertiente, la agricultura regenerativa, ¿se pelea con la tecnología? Claro que no. Yo creo que han avanzado en el desarrollo de tecnologías para este tipo de agricultura, como herramientas de mano, por ejemplo, sembradoras muy eficientes que hacen que el proceso de trasplante sea mucho más sencillo. También, por ejemplo, hay maquinaria de menor escala que hace más fácil el trabajo con menos personal, que creo que eso es algo valiosísimo. Y pues yo creo que porque hay una cosechadora, por ejemplo, para hojas verdes de ensalada, que reduce muchísimo el tiempo de cosecha. Creo que la tecnología es vital para este sector y yo creo que se debe de seguir avanzando. No se trata de vivir en el pasado, se Exacto. trata de... La COA, no nos imaginamos a la COA hoyito por hoyito, semilla por semilla, ¿no? Hay que alejarnos de esa concepción, ¿no? Exactamente, hay que aprovechar las tecnologías nuevas y hay que adaptarlas para la vida moderna que es inevitable, ¿no? De todas maneras. Yo conozco unos tractores que van muy bien con este concepto de agricultura. Sí, por supuesto, muy adaptados por su tamaño. Aprovecho el comercial, me encanté, si no quedó claro, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Oye, Francisco, y lo voy a decir con todo respeto, la agricultura regenerativa es un concepto hipster, es un concepto para los que tienen mucho dinero y que, es decir, ese concepto está alejado de la gran pregunta. Gran número de personas mexicanas que van todos los días o al tianguis o a la cadena comercial de su preferencia a comprar. Yo creo que no. Yo creo que definitivamente hay una rama que es hipster, que es hippie, que es new age, que le gusta todo este tipo de... Y que puede pagar. Y que puede pagar para comprar
un pedazo de tierra, que puede pagar un kilo de jitomate, o una selga, una cebolla, etcétera. También para los consumidores, ¿sí? Exactamente. Pero yo creo que si se reduce el gasto en inversión en el campo, por ejemplo, en fertilizantes, en pesticidas, en maquinaria, etcétera, también se pueden aumentar los márgenes a precios de mercado. No tiene que ser necesariamente un producto más caro. Yo creo que puede ser un producto del mismo precio, de mejor calidad y que se venda al público en general, dándole un mejor ingreso al agricultor y una mejor salud, una mejor alimentación a los consumidores. Pero hablas en futuro, puede ser, hoy no lo es tanto. Pues yo creo que, sin echarle tierra a nadie, Claro. Se ha descuidado un poco la calidad de los alimentos precisamente por cuidar los volúmenes y realmente... Y los costos, y mantener los costos bajos. Y mantener los costos bajos, claro. Yo creo que sí se ha descuidado un poco ese aspecto. Yo creo que tuvo en su momento una relevancia muy importante producir más a menos costo. Pero yo creo que ya llegó el momento de elevar la calidad de los productos y cuidar la salud del suelo, ¿no? Para poder seguir produciendo al nivel que producimos actualmente y posiblemente más, ¿no? Porque la población no se está reduciendo, ¿no? Entonces, al contrario, está creciendo y las densidades poblacionales cada vez son más mayores y la demanda de alimentos en volúmenes es así, o sea, es un dato incontrovertible. Necesita el mundo más alimentos, ¿no? Es correcto. Eso no hay vuelta de hoja, ¿no, José? ¿La agricultura regenerativa es para las urbes o está relacionada directamente con el ambiente rural como lo conocemos tradicionalmente, de la parcela abierta o del invernadero? Pues yo creo que es un tema controversial, ¿no? Porque las urbes, pues hay una densidad poblacional inmensa y se requiere de muchísima comida para que toda la población que vive en las ciudades pueda comer 3 veces al día. Entonces, yo creo que las formas industriales o tradicionales de producción agrícola de grandes volúmenes pueden adoptar algunas prácticas de la agricultura regenerativa, por ejemplo, el aumentar el porcentaje de materia orgánica del suelo. Yo creo que de todas maneras eso ya es una práctica común en la agricultura convencional y esta manera más pequeña, por así decirlo, de producción se adapta mejor como están las condiciones actuales a comunidades rurales, sin duda, ¿no? Las comunidades rurales pueden abastecerse de este tipo de agricultura sin problema. Yo vería un poco más complicado que las urbes puedan abastecerse de este tipo de agricultura más en un porcentaje mayor. En un porcentaje mayor, exactamente. No, y además conceptos como la milpa, la asociación de cultivos, la utilización de los residuos para la producción de compostas, pues son conceptos que están mucho más arraigados en una zona rural y, si me permites agregar, indígena. Claro. ¿No? Porque estos son temas que se viven, que se tocan, que se palman permanentemente y cotidianamente en comunidades indígenas. Es correcto, es correcto. Muy asociado. Tenemos mucho que aprender de ahí, José Luis. No, por supuesto. Empezando incluso por conceptos como la macrobiota, la microbiota, los componentes físico-químicos que debe de reunir el suelo, que es el pilar de este concepto, lo debe de tener, Francisco. Es correcto, es correcto. Se han hecho muchos estudios de cómo se relaciona la biodiversidad del suelo con la biodiversidad de nuestra propia
microbiota Flora intestinal. de nuestra flora intestinal es directamente Están proporcional, relacionados, claro. ¿no? Entonces yo creo que entre mejor se maneje estos conceptos y más presentes los tengan los agricultores, mejor va a ser nuestra salud y mejor va a ser nuestra vida en general. Yo creo que le diste al clavo, José Luis. La agricultura regenerativa también tiene que ver con el combate a este terrible fenómeno del cambio climático. Sí, claro que sí. Yo creo que es un tema muy importante ese, porque muchas veces se ha antagonizado al agricultor como una persona que no está sumando al problema tan grave que es el cambio climático. Y yo creo que es al revés. Yo creo que es el agricultor la persona que más puede aportar a cambiar este nuevo fenómeno que es el cambio climático, que además el agricultor es el que más sufre sus consecuencias, ¿no? Entonces, las heladas, las lluvias, todo te puede tumbar La una sequía, cosecha, la sequía es terrible. está de la fregada. y está cambiando el clima, ¿no? Y eso para un agricultor es muy grave, porque entonces cambian sus tiempos, las cosechas puede que no se den, los rendimientos cambian, se pierden inversiones, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que es súper importante recordar y también ver este nuevo mercado que se está abriendo de los bonos de carbón, ¿no? Porque si tú tienes una parcela que la manejas de manera regenerativa, no soy experto en ese campo, pero se ha probado que esa misma parcela puede absorber carbón de la atmósfera y reducir los gases de efecto invernadero, igual o más, si es que es una pradera, que lo haría un bosque, ¿no? Entonces, pues sí, una práctica estándar de la agricultura regenerativa es no dejar el suelo descubierto, ¿no? El suelo descubierto produce carbón, y si tienes el suelo cubierto, Capturas el carbón, sí. carbón. Sí, más si no ves solo la parcela, sino si no ves el entorno, ¿no? Porque la parcela es un ciclo anual, está cubierto, descubierto, cubierto, descubierto, pero si analizas el entorno a su alrededor y tienes un bosquecito, tienes una cubierta vegetal primaria, sin duda abonas. A mí me parece, José Luis, que esta plática nos ha ayudado mucho a quitar mitos, ¿no? La agricultura regenerativa no está peleada con la tecnología. La agricultura regenerativa no está contrapuesta con la agricultura, digamos, convencional, es una propuesta complementaria y, pues sin duda abona de muy buena manera a la alimentación de las personas. Nos tenemos que despedir. 10 Pues minutos. muchas gracias, Francisco León Abeleira, director general de Bioma Desarrollos. Muchísimas gracias por haber dialogado con el auditorio de Acústica Agronegocios. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas Te gracias. esperamos Daniel. pronto para continuar con la plática. Claro que sí. Te traes unos jitomates para una Claro buena que sí, ensalada. va a ser un placer. Listo. Bien. Nosotros nos tenemos que despedir, estimados amigos productores de alimentos. Nos vemos en la próxima emisión de su programa Acústica Agronegocios. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.